Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y estamos de nuevo con Directo Venezolano, estos directos que, como he dicho, seguiré haciendo hasta que en Venezuela se decrete una amnistía general para todos los presos políticos. Y hoy es más importante que nunca porque una vez más seguimos con la ceremonia de mentiras y confusión de la dictadura, ahora mismo representada por Delcy Rodríguez. Han pasado 48 horas del anuncio de Jorge Rodríguez de varias excarcelaciones. Pues bien, estas varias excarcelaciones se podrían cifrar ahora mismo en un máximo de 20. Hablamos de que en Venezuela hay más de 800 presos políticos y de hecho lo primero que vamos a hacer es dar noticias de último minuto. Primero, es fundamental la libertad de los políticos. Muy importante que todo el mundo que pueda comparta. ¿De acuerdo? Piden hacer un tuitazo que sean todos a partir de las 4 de la tarde, hora venezolana, es decir, de ahora. ¿De acuerdo? Madrid y Caracas son 5 horas de diferencia ahora mismo. Pueda, por favor, que se una este tuitazo, hashtag, que sean todos para reclamar la liberación de todos los presos políticos de forma inmediata. Esto es lo primero que quería comentar. Luego, nombres de presos políticos que tenemos confirmación de que han sido liberados hoy. ¿De acuerdo? Esta es información de la ONG Foro Penal, que me parece la más confiable en el recuento de presos políticos, pese a que he tenido que escuchar hoy alguna cosa que, bueno, mejor no comentar. Voy a aprovechar. Estos son posts que hace el abogado Gonzalo Imiot, de Foro Penal, que nos confirma, por ejemplo, la excarcelación en el Estado Bolívar de Virgilio José Laverde Márquez, muy conocido, miembro de 20 Venezuela. Vamos a ver. Sigo. Aquí se confirma otra vez más Virgilio Valverde. Aquí, excarcelación de Didelis Raquel Corredor Acosta. También confirmada esta excarcelación. Sigo. Excarcelación de Antonio Gerardo Nino Buggetta Pacheco. Es ciudadano con doble nacionalidad italiana y venezolana. ¿De acuerdo? Luego, excarcelación desde el penal de Yare 3 de Diógenes Omar Angulo Molina. Y finalmente, confirmada 2:30 p.m., es decir, hace hora y media, la excarcelación de Luis Fernando Jr. Sánchez Flores. ¿De acuerdo? Estas son las excarcelaciones que ahora mismo podemos decir que tenemos confirmadas junto con las de ayer. ¿De acuerdo? Pero en ningún caso estaríamos hablando de más de 20. Cuando hablamos de 800 presos políticos, sobrepasa esa cifra. Entonces, bueno, nos da la bienvenida Vicente Muabí. Muy buenas noches, Vicente, como siempre. Y nada, como hoy tenemos a un ciudadano venezolano, voy a tener la deferencia de darle primero la palabra a él, a Osvaldo, para que pueda, bueno, valorar la situación con calma en este momento. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Sabías? ¿Todo bien? Bueno, nada, sí, a partir de hace, si no me equivoco, 2 días, desde el gobierno interino de Delcy Rodríguez habían comentado que se iban a liberar un monto importante de presos políticos. La verdad es que actualmente, si no me equivoco, a esta hora hay, como tú dices, un número aproximado de 20 personas, un poco más, un poco menos. La verdad que, bueno, nosotros como venezolanos estamos esperando, obviamente, la liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela, que deben haber alrededor de unos 1000 presos, sin ningún tipo de proceso real, más que cualquier jerarca del régimen simplemente los apuntó y decidió encarcelarlo, pues, o sea, lastimosamente hay mucha gente que por un audio de WhatsApp de 3 minutos, obviamente fueron presos, pues. Lastimosamente hasta ahora no se ha logrado la liberación de por lo menos la mitad o gran parte de los presos políticos y bueno, estamos esperando obviamente
también algún comunicado de parte del gobierno de Estados Unidos para poder ver qué va a pasar con estos presos políticos, porque Delcy Rodríguez no ha podido cumplir con su palabra después de generar este comunicado, generando expectativas. Obviamente las familias de todas estas personas tienen más de 24 horas fuera del helicoide y fuera de distintas cárceles del país. Entonces hay una zozobra bastante grande y estamos viendo por qué toda esta situación se ha generado. No se entiende muy bien el por qué, si lo comunicaron, pero bueno, estamos en tiempos de espera. Esperemos que pronto los liberen a todos. Gracias, Osvaldo. Juan Carlos. Sí, sobre lo concreto de los presos políticos, es importante seguir haciendo presión para que estos salgan a la calle, con la doble vinculación: primero, que estén en la calle, y segundo, que no tengan ninguna causa pendiente porque no incurrieron en ningún delito. Y eso, ciertamente, como Sadir lo suele comentar, es importante a la hora de fijar una situación en la que vuelvan al punto de partida. A pesar de que lo lógico sería algún tipo de indemnización a la hora de haber sido sufrientes, a la hora de haber perdido un tiempo de su vida, más allá de las víctimas concretas, como puede ser también el ámbito familiar, el ámbito de los amigos, que evidentemente tiene su importancia. Como hablaste de eso, de lo que usted me puede hablar a la hora de cierta situación que ha habido hoy. Había un cantautor vasco llamado Mikel Laboa, que fue psiquiatra antes que cantautor, pero bueno, no ejerció de psiquiatra. Y una de sus canciones era Gure hitzak esan berriz esan, ez dela gal, de Lurra Besalasé, lo cual significa debemos decir nuestras palabras una y otra vez para que no se pierdan como la nieve, porque a veces cuando damos las cosas por supuestas pueden acabar derritiéndose como la nieve y desapareciendo en la memoria, y luego otro viene y trata de imponer la idea de no, este clavo en realidad es un tornillo y es el mejor del mundo, así que cómprame 100 cajas. No, hay que volver a remachar una y otra vez las mismas cosas, decir esto es una dictadura, esta es una dictadura que empezó Chávez, esta es una dictadura que ahora sigue Maduro, esto es un régimen totalitario, que el primero que esto, que es la Constitución del año 99, los primeros que la violaron fueron los chavistas, cuando establecen, por ejemplo, una constituyente que no hizo ninguna modificación, y ellos saben de hacer modificaciones porque intentaron una reforma de totalidad y como no les salió y el pueblo dijo no, hicieron alguna modificación puntual para la reelección indefinida. Ahí ciertamente hay que poner el asunto, la memoria de este régimen tiránico, en el que si decimos que Delcy puede ser un problema es porque Delcy no es Delcy solo. Lo mismo que Maduro no era Maduro solo. Y otro mantra, este sí le gustaba decir a Hugo. Hugo decía, Chávez no es Chávez. Vale, pues entonces si las cosas no son personalizadas, hay un combo de personas que están involucradas en el mismo sistema totalitario. Y todos ellos son equitativamente responsables de cómo se ha llegado hasta aquí. De por qué hay presos políticos, de por qué no hay libertad, de por qué es una dictadura, de por qué jodieron la economía, sin entrar más allá, porque se podría entrar, pero eso daría para muchísimo más, cuando desplomaron la economía del 2013 al 2020. Ese periodo, cuando les faltó el tema del petróleo, cuando tenían que haber demostrado aquí el bolivarianismo es que funciona muy bien. Ahí destrozaron el país de últimas y por tanto ahora, después de los clubs, de los colectivos, de todo esto, de lo que hay, evidentemente no puede seguir estando así. Es cierto que lo del 3 de enero, bien, pero un país debe de transitar hacia algo distinto. Y como el pájaro, siento, evidentemente hay que decirlo, el canario en la mina. El canario en la mina son los presos políticos. Es el indicativo de que si hay algo distinto, será a partir del momento exclusivamente de que no haya ningún preso político en las cárceles. Y hasta entonces habrá que seguir presionando.
Sabes que yo ahí te comento algo bien curioso del tema de la liberación de los presos políticos, y aparte de que son muy pocos los que han sido liberados, los pocos que han sido liberados, lastimosamente, tienen medidas cautelares. O sea Están que en aparte, libertad condicional. claro, o sea, es increíble porque aparte de que estás preso ilegítimamente, o sea, un proceso totalmente viciado, aparte te liberan entre comillas y aparte no te dejan declarar, o sea, no tienes derecho a nada, o sea, estás literalmente sin oportunidad de explicar nada, o sea, de hablar, Mira, me lo has puesto, como se dice en España, a huevo, porque la próxima presentación que voy a hacer es precisamente de un caso de esos. Eh, Antes, y sigue hablando mientras yo voy buscando esto, pero quiero comentar, esto lo acaba de compartir, digamos que Gonzalo Imiop de Foro Penal. Avisan de que desde el 3 de enero hubo detenciones, hubo encarcelamientos. Y esta es la forma de poder denunciar e informar. ¿Qué quiere decir? Que es posible que desde el 3 de enero hubiese entrado más gente en prisión por motivos políticos. Perdón, Osvaldo, sigue. Sí, sí, nada, o sea, aparte de esto de que los mismos presos políticos están amarrados, por así decirlo, de las manos, o sea, que no pueden hacer declaración ninguna, aparte de lo que tú estás comentando, o sea, a través de la Gaceta Oficial se promulgó, si no me equivoco, no sé si es una ley, no estoy muy seguro y tampoco quiero entrar a equivocarme de la definición del término, pero, o sea, salió que cualquier persona que haya estado en apoyo a la captura de Nicolás Maduro debió ir presa. O sea, aquí es donde entendemos que está bien, agarraron a Maduro, están procesándolo en Estados Unidos, pero lastimosamente a nosotros, como venezolanos, a los venezolanos que están dentro de Venezuela, todavía, todavía lastimosamente no son libres. O sea, todavía están sufriendo el aparato represivo del Estado. O sea, todavía hay un proceso bastante largo de que hay que lastimosamente esperar para desarmar toda esta compañía corrupta, esta, ¿cómo se podría definir? Toda este aparato burocrático terrible, opresor que tienen que tenemos como gobierno en Venezuela. Pues, un proceso largo, pero bueno, esperemos que pronto no suframos de esto y podamos salir, como por lo menos hoy en Madrid, en el centro de Madrid, pudimos salir y encontrarnos con un amigo influencer que nos llamó para seguir levantando la voz por los venezolanos que están en Venezuela que no pueden levantar la voz. Gracias. Bueno, lo primero, que ha intervenido aquí Sonia Casas. Bienvenida, Sonia. Y en segundo lugar, mira, al hilo de lo que decías, lo que comenta el hermano de Rocío San Miguel. Aclara que el activista no tiene libertad plena, mantiene prohibición de declarar públicamente, pero es que el caso de Rocío San Miguel es especialmente sangrante, y esto Osvaldo nos lo puede explicar. Sí, o sea, es increíble, a ver, lastimosa la situación de Rocío como salió, o sea, no, yo no pude ver ninguna foto de Rocío ni de los 4 españoles, si no me equivoco, son 3 españoles y ella, que también es español venezolana, que literalmente salieron directo a un avión, literalmente llegó a España, pero en España tuvieron que sacarlo por, si no me equivoco, la parte trasera del aeropuerto, o sea, no pudo salir. No te equivocaste, fue así, no salieron por la puerta principal. Claro, o sea, literalmente haciendo todo lo posible para que ella no pueda ni siquiera ser vista ni constatar su estado de salud, que aparte es una persona que, si no me equivoco, tuvo unas intervenciones quirúrgicas porque venía con un problema en el hombro, que no lo trataron en varios meses. O sea, y imagínate, este es el caso de Rocío, ahora imagínate los demás casos de presos políticos que nos dicen que corren rumores de que hay muchos que los sacaron a hospitales a ver cómo podían, por así decirlo, arreglarlos para después liberarlos, y hay muchos otros que corren rumores que dicen que ya no están entre nosotros. O sea, es literalmente una... Yo lo que sí tengo es confirmaciones, aparte de que ha habido decenas de presos políticos que han fallecido bajo custodia. En algunos casos, y espero que esto se llegue a saber, probablemente por los tratos infligidos por la dictadura, y en otros casos porque no se les ha tratado de enfermedades que tenían, cuando se les podía tratar.
Luego, Sí, para que la gente se pueda situar, estaríais diciendo que la situación en el helicoide y en alguna más sería como aquella cárcel subterránea cuando cayó Bashar al-Assad y salieron algunos presos casi como si hubieran salido de Auschwitz. Sería algo... Claro, sí, sería algo parecido. O sea, lastimosamente, la situación en las cárceles venezolanas es deplorable, donde en muchas, o si no, en la gran mayoría de cárceles hay hacinamiento. Aparte, muchas de las cárceles no están capacitadas, por así decirlo, para los presos. O sea, es una situación muy deplorable, la verdad, para cualquier cárcel que tú veas en Venezuela. Y seguramente en el helicoide habrán partes, por lo menos, si no me equivoco, en el gobierno de Bashar al-Assad, cuando lo sacaron, cuando él se fue, encontraron lugares donde había, si no me equivoco, fosas comunes, cuerpos derretidos en ácido, una locura, una locura. Había, Claro. sí. Y a mí no me sorprendería que en Venezuela, en el helicoide, llegara a pasar esto. O sea, seguramente cuando ya terminen de sacar a todos los presos políticos, que esperemos que sea pronto, seguramente este tipo de cosas se encontrarán. Y, bueno. Claro. Y aquí había, es que había un debate que decía una persona, Edu Infinol, buenas tardes, sí, Rocío San Miguel ya está libre desde anteayer. Vamos a ver, aclaremos conceptos que veo que hay quien no lo entiende. Una cosa es estar excarcelado y otra cosa es estar liberado. Primera, hay algo que es para mí vergonzoso desde el punto de vista de ciudadano del Estado español. Efectivamente es lo que dice Sonia Casas. La han dejado salir de Venezuela, Edu, pero no es libre de declarar. Y yo me pregunto, vamos a ver, Rocío San Miguel es ciudadana española también. Está en territorio español. ¿A santo de qué se tiene que callar la boca? Esto ya para empezar. ¿Por qué nosotros le tenemos que hacer el juego a un régimen tiránico? No Totalmente. tenemos por qué. Rocío San Miguel tiene que ser libre de decir lo que le parezca, que para eso está ahora mismo en tierra de libertad. Totalmente, o sea, es penoso esta situación, por lo menos con Rocío. ¿Cómo puede ser que, o sea, yo entiendo que esto, ponte tú que ella salga a declarar? O sea, aquí es donde tú ves que el gobierno de España debe estar en complicidad con el gobierno venezolano, porque imagínate, una persona que salió del país y tiene la libertad, porque, o sea, ya es libre. O sea, ¿qué pasa si ella declara? ¿El gobierno español la va a meter presa y no la va a enviar a Venezuela? Eso no lo va a hacer, si eso lo sabemos, pero precisamente por eso no tiene sentido. Es decir, vamos a ver, es que esta condición no se la pusieron ni a José Daniel Ferrer cuando lo deportaron a Miami hace unos meses. No se la pusieron ni a Ferrer. Sí, a ver. Digo porque es el opositor cubano más conocido, ¿no? Y se le está poniendo a Rocío San Miguel. Vamos a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y señores, es decir, estas condiciones son inaceptables. Y creo que es importante poner el foco. Y es lo que comentaba antes Osvaldo. Es que Rocío San Miguel, porque ya no la pueden ir a buscar, porque ya está en suelo español. Pero los excarcelados son excarcelados, no son libres, están con medidas cautelares. En cualquier momento se les pueden revertir. Por eso yo insisto siempre en que aquí no hay que hablar de excarcelación, sino de liberación y amnistía total. Es decir, quien salga de la cárcel tiene que salir. Presos políticos, obviamente, con la hoja de antecedentes penales limpia. Porque si no, vas a depender de cualquier otra cuestión. Sí, Sonia, y estoy de acuerdo, pero hay una cuestión. Eso lo tendrá que decidir la propia Rocío San Miguel. No se lo tiene que decir el gobierno de España. No se lo tiene que decir la dictadura venezolana. Yo entiendo, porque no es ni el primer ni el segundo caso que conozco, que una persona decida libremente tener un perfil bajo para no perjudicar a sus familiares allí. Esto lo he podido ver en varios casos. Pero no porque se le dé esa indicación desde el gobierno. Si es ciudadana española y está en suelo español y no tiene causas pendientes,
Vamos a ver, si es que hasta un preso en España tiene más derecho a la libertad de expresión que ella. Sí, por esto es que tú te pones a ver, no carece sentido alguno esto que le pasa a Rocío. A ver, entendemos que obviamente ella tendrá familia en Venezuela y que capaz si ella llegara a declarar la familia en Venezuela podría llevarse alguna repercusión de esto, pero ella por lo menos como persona física aquí en España debería poder declarar sin ningún problema y ok, digamos que tiene estas medidas cautelares, pero ¿quién la vas a hacer valer estando en España? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? Es como que... Claro, por eso lo comento. Juan Carlos, ¿querrías añadir algún tema al respecto? Que si sufrieran algún tipo de repercusiones por cualquier opinión que pudiera tener una persona en España, en donde la Constitución establece que las responsabilidades son individuales, que hay una libertad de expresión y que los ciudadanos son iguales entre sí, el artículo 14, pues estaríamos hablando de algo que hace Corea del Norte, esto de los castigos colectivos para los afiliados a la familia, a los próximos, a los que son consanguíneos. Así que si quieren ya definitivamente decir que la gradación de lo que es una dictadura, que hayan pasado de ser Cuba a ser Nicaragua y ahora quieren pasar a ser Corea del Norte, bueno, pues casará un poco muy mal en general con lo que supone una visibilidad del problema, a pesar de que con el muchacho llamado Donald Trump, como le gusta el gordito feliz, pero ojo, hay un elemento que quisiera introducir en este sentido. Cuando se habla de esto, habría que entender que cuando a Trump se le pueden hacer lisonjas y hay alguien que cree que le puede pasar por el lomo, hablando de el gordito feliz, de Putin, Erdogan, cualquiera de estos que lo han intentado, al final se han puesto chulos y prepotentes y le han tratado de superioridad a Donald Trump. Y ojo, mirad lo que le ha pasado a este muchacho, a Nicolás Maduro, que se puso a hacer bailes, choteos, cachondeos, y eso Trump dijo, ah sí, a por él. Y para lo que alguno que hoy parece que no se entera de las cosas, simplemente con haber visto a Jaime Bailey, el programa de hoy, cuando hubo gente que le avisó, oye Nicolás, van a venir por ti. Así que sal, puedes llevarte el dinero o el dinero que lo tienes ahí en Turquía, lo puedes coger y puedes vivir en Moscú, puedes vivir en Turquía, puedes vivir en China, lo cual no es edificante. Porque lo que uno quiere es que estas personas vayan a juicio y que respondan por sus crímenes. Y son muchos, son muchísimos. Los crímenes que de Nicolás para abajo todos tienen. Pero a veces, pues hombre, si quieres un bien mayor, a veces hay que hacer sacrificios. Pero este creía que lo de Donald Trump eran bravuconadas. Y cuando Parolin le dice, he hablado con el de Moscú, puedes irte, pero tienes que irte ya. Pero se anuló y se aplazó por el tema de Nigeria, mala visibilidad en Caracas, vale. Pero es que luego le fueron los chinos. Y esto es como aquel capítulo del ala oeste de la Casa Blanca en el que aparece Karl Malden, aquel que luego se ha replicado en otras vicisitudes de yo oré y pedí ayuda a Dios y mi lanza apareció el del helicóptero, pero cuando falleció por el tema de las riadas, esa persona fue a ver al Altísimo y dijo, pero ¿por qué no me has ayudado? ¿Cómo que no te he ayudado? Te he enviado una lancha, te he enviado un helicóptero, ¿por qué no cogiste ninguna de las dos? Pues aquí parecido, te envía a Parolin, te envía al chino, ¿por qué no has cogido ninguna de las dos? Así que Nicolás, por eso estás en la cárcel, por tonto. Bajo sobre una cama de acero con un colchón muy finito. Pero ¿saben qué es lo peor de esto? Que a pesar de eso, Nicolás Maduro seguramente estará mucho más cómodo que cualquier preso y preso político en Venezuela. Pues. Sí, totalmente. Sí. Es que es eso. Sí, o sea... De hecho, es que puedo poner un ejemplo. Yo conozco casos de personas que han tenido una apendicitis, que les han tenido que cortar el apéndice y al día siguiente, señores, estaban en una celda con 10 personas.
cualquier persona que sepa algo de infecciones o de salubridad sabe que eso es una barbaridad, que es una salvajada. No, totalmente. Conozco casos. Y es como estás comentando. Y casos de gente que ha fallecido en prisión, pues porque no les ha dado la gana de llevarlo a un hospital cuando tenía problemas de hipertensión, por ejemplo, o de diabetes. Totalmente. Es que hablamos de decenas de personas, de presos políticos que han muerto por eso. De los que se conoce. Claro, el problema es que cuando se levanten las alfombras se va a saber mucho más. De hecho, tengo aquí un pronunciamiento del presidente constitucional del país, que es Edmundo González Urrutia, que es un post, lo publicó hace 3 horas. Dice: hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando, sin información clara, sin listas, sin certezas. Mi hija ha estado presente todos los días. Recordemos que el yerno de este señor está condenado a 30 años de cárcel por ser su yerno. Era la vergüenza. Claro. A ver, que el señor fue a llevar a sus hijos al colegio y lo detuvieron, lo tuvieron desaparecido durante meses, no se sabía dónde estaba. Es que estamos hablando de gentuza de la peor calaña. Sigo. Sí. Dime. No, bueno, que sabes qué es lo peor de esto, que hay gente que aún así defiende a Maduro. O sea, es increíble, o sea, es una cosa pero totalmente indignante, o sea, no tengo palabras de verdad que puedan expresar mi sentir sobre esto, ¿sabes? Indignante e insultante para un venezolano y para un demócrata en general. Entonces, explica el caso, ¿no?, de su familia. Mi hija ha estado presente todos los días, acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios, exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales. La espera prolongada no es neutral, genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías. La libertad no se anuncia, se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre. Y yo no lo podría haber dicho mejor. Cada hora que están jugando con los sentimientos de los familiares es una forma de tortura. Y esto hay que decirlo también. Y cada hora que pasa sin que liberen a los presos políticos es un riesgo que estos presos están corriendo. Totalmente, o sea, al final esta es una situación muy injusta. No, o sea, para los familiares más que nada, pero bueno, también a la población que está esperando que los liberen. O sea, yo creo que uno de los casos también más famosos y que muchos venezolanos, que aparte de estar esperando a muchísimos presos políticos libres, estamos esperando también el caso de los policías metropolitanos que están encerrados desde hace 23 años, policías que, o sea, estuvieron en el golpe de Estado del 2002, que el chavismo los encerró injustamente. También está el caso de el capitán Caguaripano Scott, que tiene desde el 2017 preso y que de verdad no sabemos cómo es su estado actual, pero estamos de verdad esperando la pronta liberación, pues, que esté totalmente sano, que, o sea, esté entre nosotros. O sea, estamos esperando de verdad que pronto se pueda llevar esta liberación, porque, y aparte, muchas más, una locura. Juan Carlos. Sí, efectivamente, es un tema importante. No sé si Delcy lo que piensa es cumplir todo el mandato, o piensa... No sé cuáles son los cálculos políticos que pueden tener los hermanos Rodríguez, porque
hasta qué punto controlan lo que Diana nos dijo, que era como un archipiélago de poderes en disputa en el marco de lo que es que estaría además fraccionado el tema de los presos, porque los presos unos estarían al albur de Diosdado, otros estarían al albur de Padrino, otros estarían al albur de los Rodríguez, estaría atomizado. Por eso puse el ejemplo de Gaza, en donde los que fueron capturados, los que fueron secuestrados, no todos estaban directamente bajo el auspicio de Hamas, sino que había un montón de grupúsculos que tenían cada uno una parte de los secuestrados. Ciertamente es elemento importante porque ahora que algunos que fueron vulcanólogos, que fueron virólogos y que se metieron a ser expertos en diversos conflictos, están siendo doctores en derecho constitucional venezolano, lo cual es increíble. Todo para justificar el hecho, no, es que el artículo 234 dice que es posible el tema de la falta absoluta o la falta temporal, la hora de establecer Nicolás Maduro puede volver o puede no volver, o puede con el tema de la justicia establecer la idea, no, es que como han dicho ahora el tren de Aragua igual acaban diciendo que ni existe, como han hecho con el... Vamos a eso. ¿Tú confías en Donald Trump para que diga que el tren de Aragua ha existido toda la vida como ha hecho con el cártel de los 4 soles? Yo no me fío de él en nada. Vamos, que sabemos perfectamente lo que ahí se ya ha existido, pero algunos, pues puede pasar cosas. El Chetomán, el hombre naranja, pues es suyo, es del mismo, pero los demás estamos a otras cosas, y Delcy puede tener la impresión de que puede perpetuarse, porque el 234 dice que una falta temporal, que si 90 días, que si luego 90 días, y después de los 180 puede pedir permiso a la asamblea que él domina a su hermano. Así que puede tener una mentalidad, pero si tuviera una mentalidad correcta, sería la de tratar de ganar tiempo, y entonces podría interpretarse el hecho de que vayan saliendo con cuentagotas, como hicieron a la hora de sacar el equipo informático, supongo que para quemarlo o destruirlo, para que no quedaran pruebas, y tratar de, supongo que como haría un ser racional, de tratar de quitar las pruebas para un posible juicio que pudiera haber en el futuro, minimizar el daño que pudiera haber. Si hubiera eso, pues se pudiera entender, no justificar, porque justificar no, porque tendrían que salir todos ya y a la vez. Pero también uno puede llegar a entender la situación en la que pueden estar, que no pueden estar presentables, más allá de que igual les quieran comparar con Mengele, lo cual para algunos seguramente sería injusto. En este caso incluso podría ser injusto para Mengele, porque algunos seguro que se han pasado 40 pueblos a la hora de hacer las cosas que seguro que habrán hecho y que merecen que se sepan todas y cada una. Así que ciertamente el juego de piezas parece que está encima de la mesa y hay que tratar de comprender cada una de ellas, pero no desde un punto de vista amoral, como hemos visto a alguno por ahí, o peor, para defender a Maduro y su régimen. Hay que hacerlo desde unas coordenadas ideológicas en donde los valores supremos sean la libertad, los derechos humanos, cosas básicas. Y solamente a través de eso se puede entender cuáles son los pasos que deben hacerse. Y si no se hacen, pues por eso estamos aquí, para tratar de seguir dando el callo y apostando por esta difusión. Lo que he compartido ahora es la noticia de otra excarcelación confirmada. Leo el nombre y apellidos, confirmada por Foro Penal, ¿de acuerdo? La enfermera Yani Esther González Terán, que fue detenida el 22 de julio de 2025, es decir, aproximadamente hace 6 meses, ¿de acuerdo? Está confirmada también esta excarcelación. Repito, van siendo a cuentagotas y parece que no responden a un patrón, digamos, sistemático.
Debo además decir que mi escepticismo también está fundado en que desde la encarcelación masiva, ya había presos políticos antes, pero la encarcelación masiva es justo después de las elecciones del 28 de julio, cuando Maduro, y he compartido aquí el vídeo, se ufanaba de que tenían a 2.000 presos que iban a Tocorón y a Tocuyito. Lo digo porque llegó a haber más de 2.000 presos políticos. Es más, llegó a haber más de 60 menores de edad presos. Ahora mismo oficialmente solo hay uno, ¿de acuerdo? Pero llegó a haber más de 60. Entonces, soy escéptico porque yo ya he visto efectos de puerta giratoria, de que salían unos y entraban otros, esto por un lado, y en segundo lugar por lo que hemos comentado de que son excarcelaciones selectivas y condicionadas, no son liberaciones. Liberaciones serían si no tuviesen ningún tipo de responsabilidad penal ni medida cautelar. ¿De acuerdo? En definitiva, me alegro, pero hay este tema. Y luego, a mí no me apetece demasiado hablar de España, pero es que tengo que hablar de España en relación a Venezuela. Porque hoy el diario ABC, que bueno, pues no se considera en España un periódico amarillista, ¿no? Sacó el siguiente titular y luego vamos a buscar más en profundidad. Bueno, acaban de fichar a Soto Ibars como columnista. Un gran escritor y ha escrito un libro muy interesante. Igual, cuando me lo lea, hablamos de él un día. De acuerdo, Aldama informaba a Delsi sobre los movimientos de la oposición venezolana. Ambos intercambiaron numerosos mensajes sobre Leopoldo López, al que la entonces número 2 del gobierno de Nicolás Maduro calificaba de terrorista. El caso es que he podido ver esos mensajitos. Y esos mensajitos consistían en que Aldama, recordemos, conocido por ser, bueno, una persona que ha reconocido la comisión de delitos, ¿de acuerdo?, en sede judicial, vamos, se ha autoinculpado, no estoy diciendo nada que me pueda traer problemas, al parecer, pues mira, Kroll, perdón, me está interpelando. Bueno, yo te puedo decir que hago directos todos los días, hablando de esto. Te diré más. Tengo el compromiso de hacerlos hasta que se decrete una ley de amnistía general. Quiero decir, hombre, yo creo que dentro de lo que puedo hacer, siendo extranjero y teniendo en cuenta además de que no tengo X, porque se me quitó por preguntar qué carajo tenía que pasar más en Venezuela para que la Corte Penal Internacional imputara a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, pues bueno, creo que hago lo que puedo. Y aparte otro pequeño detalle, has dicho al comienzo que hay una aventura ahora mismo en la que puedes participar sobre pues que deben de ser todos. Es decir, todos los presos deben de salir a la calle a poder ser indultados, no, amnistiados. Claro, no, y me parece muy bien que hagas este hashtag, Kroll07, quiero decir que te lo apoyo. Sí, porque no hay que sustituir, sino añadir. No, y no solamente este tema de los hashtags, sino también, a ver, intentar compartir lo que es la información que llega de Venezuela, que lastimosamente muchos venezolanos dentro no pueden compartir porque corren riesgo de ser capturados por la dictadura. O sea, yo creo que es muy importante todos los que se comparten en páginas de venezolanos, de los perfiles en Venezuela, sobre las detenciones, sobre la liberación de presos políticos, aparte de hacer este hashtag y obviamente mandarlo en todos lados, creo que es muy importante seguir compartiendo la información que llega de Venezuela, que desde dentro no se puede compartir. Creo que todos estamos en esa sintonía actualmente. No, totalmente. Nada,
sabes que lo hago encantado, Sonia. Un abrazo. Vamos a ver. Repito, no me apetece hablar de España, pero tengo que hablar porque tiene que ver con Venezuela. Entonces voy a leer, ¿de acuerdo?, los mensajes que se intercambiaban estos dos personajes. Bueno. Veamos qué sorpresa nos tiene. Debo decir que no me sorprende demasiado y eso es lo preocupante. Lo preocupante es que no me sorprenda. Entonces, bueno, Delcy, esto lo puedo compartir porque es abierto, le mandaba este mensaje a la actual presidenta de facto, que no de jure, de Venezuela. Buenas tardes, Delcy. Mensaje del jefe. La reunión de Leopoldo López con el presidente ha sido en Ferraz como secretario general, no en Moncloa como presidente. Esto es importante que lo sepáis y entendáis. Besos. Es decir, mandaban a Aldama para engrasar las relaciones con la dictadura venezolana, ¿no? Con lo cual queda claro que Aldama, entre otras cosas que no sean verdad, dijo algunas que sí son verdad. Y eso es lo que me inquieta mucho. Entonces, en este caso, Juan Carlos, te quiero pedir opinión. En este caso no te estoy preguntando por los otros casos en los que está, sino por esto. Habría un hashtag, queremos saber, acerca de una verdad judicial y una verdad real, exacta, de veracidad histórica, de qué es lo que pasó, cuándo pasó, quién se vio implicado. Voy a irme un poquito a Ceuta y Melilla, aparte de recomendar cierto libro llamado Jaca al Pastor en el Estrecho, de cuya autoría creo que se llama Juan Carlos Pérez Álvarez. Esto me recuerda a cuando para ir a Ceuta o Melilla el jefe de Estado parece que no podía ir, salvo que le pidiera permiso al rey de Marruecos. Y cuando iba un primer ministro de España, recalcaba que lo hacía en calidad de secretario general o presidente de su partido, si era del PSOE o era del PP. Lo cual ciertamente resulta curioso porque me huele a esto, a este mensaje, diciendo, cuidado, que ha sido en Ferraz, que ha sido en calidad de secretario general, no en calidad de presidente, no ha sido en Moncloa, así que no implica la institucionalidad de España, sino a un partido político que se debe a sus militantes, y casi le ha faltado decir, ya tú sabes, si hay unos pringuis por ahí en el Partido Socialista que se creen que tienen poder, pero que se llaman militantes y a veces montan la barrila y dicen alguna cosa en una asamblea de estas que no tienen más que valor informativo, pero hay que contentarles con el hecho de que recibamos a Leopoldo y que hablemos un poquito con él, pero ya tú sabes, esta gusanera es algo que no nos gusta mucho y por eso hacemos lo mínimo. Recuerdo aquel momento de aquella reunión en la que estaba Coldo, estaba Ábalos y estaba Aldama en un despacho de Ferraz. Es decir, que el nivel para hablar con la representación de Juan Guaidó era ese, el nivel. Salieron las fotos, lo cual ciertamente hace que cuando luego se tiene la memoria de que Pedro Sánchez reconoció a Guaidó, sí, pero, y cuando se hable de, no, es que Zapatero en 2021 metió mano en Moncloa, ya, sí, pero antes también. Con lo cual la cosa parece estar por ahí un poco complicada a la hora de decir, ¿cuándo empezó la influencia de los chavistas en el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Y cuándo se intensificó? Más allá de lo de las maletas, que algún día se sabrá. Por eso, vuelvo a decir, a pesar de que lo comentamos ayer, cuando Delcy dice, quiero ir el martes afuera, pedirle ayuda a la asamblea para que le dejen salir. En teoría, el martes miércoles va a estar María Corina con Donald Trump. Eso lo dijo él, no lo dijo María Corina.
Delcy fue la que dijo, casi despechada, podría decirse, va a estar con María Corina. No, no, la única chica de Trump que está en Venezuela soy yo. Ahí Delcy la fea poniéndose como una suricata. No, no, no. Es que incluso Trump seguro que es capaz de ponerlas en la misma habitación. Hacer la reunión el martes y ponerlas a las 2. Bueno, hasta que no os llevéis bien, aquí os quedáis y vamos, es capaz de hacer cualquier cosa. La situación amerita conocimiento y lo que el ABC hace es periodismo. Seguro que habrá algún Antonio Maestre de la vida que seguro que acabará diciendo alguna cosa y diciendo que el ABC es fascista y todas estas cosas. Pero estas cosas se tienen que saber. Sí, y antes de que hable Osvaldo, le voy a decir la respuesta de Delcy, porque tengo el mensaje de respuesta de Delcy. Aldama, que fue bien, siempre les da mejor. Ojalá el terrorista que hoy abrigan no conspire para derrocarlos o planifique magnicidio. La respuesta a la información de Aldama. Entonces, como vemos, pues son mensajes de relación fluida, ¿no? Sí, no, a ver, obviamente esta gente tiene sus tentáculos, o sea, esta gente me refiero al gobierno chavista corrupto de el antiguo Nicolás Maduro y ahora Delcy Rodríguez. Tienen tentáculos en todas partes, pues. Tentáculos donde financiaban, donde influían, y obviamente uno de los tentáculos que, bueno, más fuerza tiene, entiendo yo, que es en España, pues. Imagínate al nivel, mira cómo hablaban, que así habrá sido la relación de confianza que tenían para que hablen de esta manera, pues, o sea, imagínate qué tanto se puede sacar cuando Nicolás Maduro hable desde Estados Unidos, con toda esta información sobre a quién financió, cómo lo financió, dónde se movió el dinero, quién recibió el dinero. Imagínate siquiera cuánta gente va a caer, que algunos gobiernos en Europa hasta podrían caer, gente en Latinoamérica, o sea, gobiernos en Latinoamérica. Al final, esto es A ver, esto hay que tener paciencia y ver cómo va a seguir avanzando todo este proceso judicial, a ver si Maduro habla y a ver cómo va a quedar Delcy Rodríguez, que entendamos que a día de hoy la batuta la tiene Estados Unidos sobre cualquier decisión de Venezuela. Delcy Rodríguez puede pretender lo que fuera, pero hay que entender que ahorita hay varias facciones en Venezuela que son facciones que aparte están en contra, o sea, tanto la facción de Vladimir Padrino López como la facción de Diosdado Cabello como la facción de Delcy Rodríguez. Hace poco hubo un incidente, creo que después del día de la captura de Maduro, hubo un incidente con drones que supuestamente fue una falta de comunicación entre presidencia y drones de X cuerpo policial. Pero bueno, fue un enfrentamiento bastante grande, pues, porque si tú te pones a buscar los videos, te das cuenta que no fueron 2 minutos, donde, bueno, tú ves drones, disparas y ok, no son de Estados Unidos, sino que son de Venezuela. No, fue como media hora de puros disparos. Entonces ahí te das cuenta que hay una tensión bastante grande en Venezuela, pues. Y al final, a ver, pase lo que pase en Venezuela, actualmente el que tiene la batuta de decir qué va a pasar es Estados Unidos, pues. Ya por lo menos ya se abrió la embajada hoy, si no me equivoco, o ayer, creo que fue McNamara, que es un representante o es un embajador interino, creo que es el embajador interino de Colombia o algo así, habría leído, que fue a Venezuela a la apertura de... encargado de negocios. Para la apertura de la embajada en Venezuela. Entonces ya con esto te das una idea de que, bueno, imagínate, literalmente capturan a Maduro y todo lo que se ha pedido desde Estados Unidos, Venezuela lo ha venido acatando. Delcy Rodríguez sabe, Diosdado sabe, Vladimir Padrino López sabe que tiene que seguir la línea, porque si no va a llegar, o sea, seguramente vendrán más acciones, pues. Sí, efectivamente es un elemento interesante porque, por ejemplo, lo que causó Odebrecht, una empresa privada que cierto hacía corruptelas, sobornaba,
pero lo que... Vamos, que Alan García se quitó del medio cuando le estaban llamando a la puerta para cogerle. Y el único país en donde no hay oficialmente ningún tentáculo de Odebrecht en toda Sudamérica es Venezuela. Pero lo voy a definir gráficamente por qué fue. Porque hubo dos personas que quisieron ir para investigar oficialmente, bajaron en el aeropuerto internacional Maiquetía, hubo una recepción y en ese momento les dijeron, aquí oficialmente nadie está pringado. ¿Y sabéis cómo lo podéis entender? Pues porque o os vais ahora mismo o os hacemos 2 zapatos sicilianos y ya vais a ver lo que es bueno. Así que, ¿qué elegís? Así que por eso oficialmente Venezuela es el único que está libre del tema Odebrecht. Pero, por supuesto, el tema Odebrecht, si pringó una empresa privada, un país usurpando los recursos mineros que tiene Venezuela, pues puede multiplicar eso por N, el número N. No, es increíble porque Odebrecht, aunque claro, oficialmente no se ha escuchado nada, o sea, dentro de Venezuela se sabe que tanto oficialistas como hasta candidatos o gobernadores opositores fueron salpicados por el caso de Odebrecht. Por lo menos el caso de Capriles, de Enrique Capriles Radowski, si no me equivoco, él era gobernador de Miranda. Cuando fue gobernador de Miranda, sí. Sí, si no me equivoco, era gobernador de Miranda. Se estaba construyendo el metro de San Antonio de los Altos, si no me equivoco. Y eso estaba en parte en manos de Odebrecht. Entonces, esto es un caso que no le saca provecho ni que a la oposición ni que al oficialismo salga a la luz, pues, pero se sabe, es como una, no sé, una verdad a voces, pues, que esto afectó tanto a oposición como al oficialismo, pues. Yo ahí, Osvaldo, te tengo que hacer una pregunta clara y directa. Como ciudadano extranjero, que al final puedo tener mucho interés en Venezuela, pero obviamente va a haber muchas cosas que se me escapen. A ver, tema alacranes. Vamos a ver esto. Juan Carlos lo definió muy claro y fue lo siguiente: cuando el régimen se inventó elecciones regionales en mayo y legislativas en julio, ¿no? Cualquier candidatura a partir del 28 de julio de 2024, en la práctica iba con las siglas del PSUV. Entonces, ¿por qué digo esto? Voy a ser muy claro. Para mí el gobernador del estado, Cojedes, es un alacrán. ¿De acuerdo? Y sé de qué estado estoy hablando. Y esto lo aplico para aquellos que se prestaron al juego de participar en las elecciones legislativas sabiendo que no eran... Bueno, es que de hecho, como resultó que en las elecciones de 2024 se pudo demostrar el fraude, ya se encargó el CNE de arreglar el sistema de votación para que fuese difícil demostrar el fraude. Hubo elementos de trazabilidad que eliminaron. Sí, o sea, es una locura porque ellos invitaron hasta, si no me equivoco, al Centro Carter, que no es, que el Centro Carter va alineado más o menos con ellos, y aún así el Centro Carter dijo que las elecciones estaban la mañana. O sea, sí, que había ganado el mundo con más de un 60% de los votos. Totalmente, sí. O sea, al final ellos mismos, hasta en las boletas, porque las boletas que sacaba la gente para votar, o sea, después del votado, ellos tenían un sistema de seguridad, si no me equivoco, es un QR. Entonces, un código QR y tú podías comprobar con tu cédula. Correctamente. Entonces, imagínate, cuando María Corina sube el sistema, la página web que tiene acceso a al 70-80% de las boletas del país, la gente la comprobaba con su propia boleta que tenían en la mano y los QRs, o sea, conectaban. Correcto. O sea, al final tú podías comprobar tu voto. Entonces, nada, la dictadura no tenía manera de tapar ese fraude tan dantesco que tenían entre manos. Claro. Y es que la memoria es importante, porque si uno mira de las elecciones que luego se ha visto que fueron fraudulentas de 2013, hay vídeos de Jorge Rodríguez, que en aquel momento era el jefe de campaña del PSUV más aliados,
y salía a decir, ¿veis? Nosotros hemos sacado las actas, hay que subirlas, y además decía Fano, las hemos subido a una web y allí todo el mundo las puede consultar. Sí. Bueno, pues eso es exactamente lo que hizo el comando que lideraba María Corina Machado. Justo exactamente lo mismo que hizo el Jorge Rodríguez en 2013. Lo mismo. Y que luego complementó, por ejemplo, Giuseppe Gangi, además de las actas, poniendo vídeos, en muchos casos de militares del Plan República, que anunciaban en megáfono en las puertas de los centros de votación los resultados. Y luego cotejas y es el mismo resultado. Efectivamente, claro, parece una tontería, pero no lo es, porque dices el acta, claro, pero es que salió un militar o un policía dando esos resultados de viva voz. ¿No? Entonces, está claro que fue un fraude. Entonces, yo lo que te quiero preguntar, Osvaldo, es, ¿tú ves algún papel a los que se han hecho llamar opositores y que están ahora mismo en la Asamblea Nacional? Pienso en los Capriles, Requesens, tú ya me entiendes. Claro. Bueno, a ver, para mí, todo el que haya colaborado con el gobierno tiene que ser limpiado. Yo, a ver, en lo personal, yo como Osvaldo Álvarez, yo por lo menos con Juan Requesens, a ver, tengo un tema porque el tipo... Ha sido represaliado, lo sé. Sí, a ver, él estuvo preso mucho tiempo y él de verdad que todo el que conoce la situación en Venezuela y el que conoció el caso de Juan, saben que él sufrió muchísimo y claro, ya después... Pero por eso lo digo. Claro, igual yo no lo estoy defendiendo de que se vaya con el gobierno, pero bueno, hubiera sido hasta mejor que se retirara de la política mientras... Claro, que antes que hacer el papelón de saber que vas a ser funcional a la dictadura, mejor no te dediques a la política. Claro, totalmente, ¿no? Después de aparte de sufrir lo que sufriste, es mejor retirarse y ya está. Pero a ver, todos sabemos que, si no me equivoco, fue después de las regionales cuando el gobierno intervino los que son los partidos políticos donde le quitaron la presidencia, por lo menos, si no me equivoco, de Acción Democrática, se la quitaron a Henry Ramos Alup y se la dieron a Bernabé Gutiérrez, que obviamente este tipo es funcional al chavismo. Si no me equivoco, el caso de Primera Justicia, Voluntad Popular, que no me acuerdo ahorita cuáles eran los... Mira, Voluntad Popular, esto te lo puedo decir. Las siglas de Voluntad Popular ya estaban secuestradas antes de las elecciones del 28 de julio. Lo sé por un motivo, porque además estaba Juan Carlos, el 26 de julio hicimos un programa en F98 en el cual, por cierto, intervino una persona que ahora mismo está presa, que es José Riera, y precisamente él pertenece a Voluntad Popular, ¿no? Le preguntamos y nos comentó que efectivamente lo que era la tarjeta de Voluntad Popular estaba secuestrada, es decir, habían puesto a un señor en la dictadura, ¿no? Y vamos, esto lo hicieron con Voluntad Popular, lo hicieron con Primera Justicia, lo hicieron con el Partido Comunista de Venezuela, que mucha gente no lo sabe, pero está en contra de Maduro. Sí, o sea, al final es una locura lo que ha pasado en Venezuela, pues, o sea, al final todos los partidos ahorita prácticamente están bajo el dominio de la dictadura. A ver, el único que entiendo que se mantiene en pie es 20 Venezuela. Todos los demás, sí. Claro, el de María Corina. Todos los demás, entiendo, si no me equivoco, Copey está con Enrique, no me acuerdo muy bien el nombre, pero creo que quizás podría estar fuera, pero no estoy seguro. Hay algún sector, pero creo que no es el oficial, de Acción Democrática, que sí está con la oposición. Luego, a ver, hombre, de Primera Justicia, la gente que sigue a Juan Pablo Guanipa. Pero es que Juan Pablo Guanipa está preso, por cierto. Claro. Se había anunciado su excarcelación, de momento no. Liberado. Efectivamente. No liberado, el hijo todavía está a la espera. Pero bueno, o sea, para responderte la pregunta, para mí, toda persona que haya colaborado siquiera con este gobierno tiene que simplemente ser limpiado, pues. O sea, no puede tener oportunidad en un nuevo gobierno de transición. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, traicionaron la confianza de la ciudadanía del venezolano, ¿sabes? Entonces, esta gente no tiene valores, no tiene principios, o sea, no merecen nada no merecen ninguna oportunidad en un próximo gobierno de transición ni en un próximo gobierno futuro, sinceramente, a mi parecer.
Sí, por eso dije que el elemento simbólico es importante, más allá de la depuración del tema de las siglas, porque algunas son históricas y igual hay algún grupo de futuro que quiera cogerlas para hacer un proyecto político. Las históricas pues pueden ser AD, COPEI, igual después del proceso de transición alguien quiere hacer un proyecto político con ellas. Pero como después del golpe de agosto del 91 se hizo con el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, la ilegalización y disolución del PQS, creo que sería simbólico el hecho de que, aunque al lado, en otra habitación, los mismos acaben fundando otro partido, el PSV debe de ser ilegalizado y disuelto. Claro, pero esto sería imprescindible ya por una cuestión básica que es la siguiente. Supongamos, hago la analogía para que me entiendan. Supongamos que mañana, cosa que me haría inmensamente feliz, cae la dictadura cubana. Bien, el primer paso que hay que hacer es disolver el Partido Comunista de Cuba. Pero ya por una razón práctica, y es el Partido Comunista de Cuba, además de tener el monopolio de la acción política, es que tiene muchas entidades y patrimonio propio. Entonces, si tú quieres plantear unas elecciones en plano de igualdad, tú le tienes que quitar al Partido Comunista de Cuba esa situación de privilegio. Y eso solo lo haces disolviéndolo. Y otro tanto con el PSUV. Es decir, luego es lo que dice Juan Carlos, y estoy de acuerdo, como si luego al lado, una vez que se disuelve, hay otra gente del PSOE que quiere crearlo otra vez. Sí, pero sin el patrimonio que han tenido del Estado. Que esa es una cuestión importante. Tú recuerdas, ¿no?, lo que se hizo, Juan Carlos, con los locales del movimiento cuando se disolvieron. Con el sindicato amarillo, el sindicato vertical. Claro, pero se hicieron muchas cosas. En algunos casos devolvérselos a sus legítimos propietarios. Tú esto te lo conoces. Sí, algunos bachoquis del PNV, incluyendo la sede de Sabin Echea, estaban a veces ocupados por cosas del régimen. Luego Sabin Echea quedó como un solar después de la destrucción del edificio. Pero sí, algunos de esos bachoquis sedes sociales del PNV hubieron de ser recuperados en actos de desobediencia civil. Claro. Entonces, en eso creo que sí que yo coincido en que cualquier paso a la democracia no puede ser. Vamos a ver, el PSUV no puede organizar unas elecciones desde el gobierno. No, porque van a controlar el CLAP, van a controlar el aparato represivo. Es decir, ¿qué transición puede haber ahí? No, ninguna. O sea, ahí tiene que haber separación de poderes totalmente. Pues, o sea, debe simplemente ilegalizarse el PSUV, como se ilegalizó el Partido Comunista en Polonia, y bueno, hacer elecciones libres, pues obviamente. Pero bueno, esto conlleva también un proceso de transición bastante Sí. largo. Correcto. Que precisamente en eso entramos, y es que el primer paso para que se abra esto es la libertad de los presos políticos, de todos. Totalmente. Sin que se dé ese paso no podemos hablar de otras cosas. Totalmente. A ver, dentro de todo, digamos que por lo menos se han hablado, bueno, obviamente la reapertura de la embajada, supuestamente la mejora del sistema eléctrico, quizás la entrada de petroleras en el país, puede ayudar un poco al tema de realzar de nuevo el área del petróleo en Venezuela. Pero bueno, lo fundamental es la libertad de todos los presos políticos. Si todavía no se liberan a todos los presos políticos, estamos estancados, pues. Estamos estancados. Yo no sé si ellos están intentando ganar tiempo con esta liberación a cuentagota, hasta reunirse con, no sé, hasta ir a Washington a hablar con quien tengan que hablar, o no estoy entendiendo muy bien, pero... O quizás están haciendo algo que ha deslizado Juan Carlos antes, que efectivamente es ganar tiempo porque hay mucho documento que destruir, ¿verdad? También, Sí, también. eso insinúo y lo dejo encima de la mesa. Sí, yo también pienso que la cosa puede ir por ahí también. En que Claro, sí. Perdón. No, habla, perdona.
Sí, sí, no, no, o sea que esto va a ser un proceso como como los que hizo la Alemania nazi, que al final ellos terminaban destruyendo todos los campos de concentración, todos los documentos que los pudieran inculpar en un futuro. Pues me imagino que estar sucediendo exactamente lo mismo en este momento en el Helicoide y en cualquier cárcel de Venezuela. Hay un caso de unos años después en donde hubo una insurrección de obreros en Berlín Oriental y en otras ciudades de entonces la Alemania democrática, que decían, casi mejor decirlo en alemán, Deutsche Demokratische Republik, que en ruso, como las siglas son DDR, decían Davai, Davai, Rabotai, que eran lo que los prisioneros rusos recibían de los carceleros alemanes, con lo cual ellos lo metabolizaron y se lo metieron a los de la DDR como sus alemanes a los que hacerse sus cosas. Pues debido al tema económico, y esto lo puedes leer en un libro de Anne Applebaum, La destrucción de Europa Oriental 1944-1956, pues se insurreccionaron, dijeron las condiciones de vida no son aceptables, por tanto vamos a salir a protestar, vamos a salir con pancartas y todo esto. Y se acojonaron porque pensaban, esto la CIA está detrás, se ha acabado el mundo, tenemos que irnos, y en el distrito político, que era el distrito de Pankow, en Berlín Oriental, empezaron a coger papeles, quemarlos por aquí, por allá, hasta que uno dijo, camarada, que no hay ninguno de la CIA, que ninguno en Oriente está conectado con Occidente, porque en Occidente no hay nadie que se esté moviendo, están todos dormidos. Así que en ese momento dijeron, bueno, dejamos de quemar cosas y sacamos los tanques a la calle. Y jarabe del bueno. Eso pasó en el 53, quizás más conocido lo del 56 en Budapest, el del 68 en Praga, el tema de Solidarnosc, pero ya en el 53 pasaron este tipo de cosas en donde, lo primero, intentar limpiarse uno, cuidarse en salud, y por si acaso cae el régimen, pues empiezo a quemar cosas para que luego no me quede pringao. Totalmente. Sí, entiendo lo que quieres decir, Vicente. Pues bien, os dejo que deis una intervención final, porque creo que hoy ya lo tenemos más o menos tratado. Así que, Osvaldo. Y bueno, nada, esperar. La verdad es que ahorita el pueblo venezolano está en zozobra y todos estamos a la espera de la liberación pronta de todos los presos políticos que se reúnen con sus familias. Y bueno, nada, quedamos a la espera de ver cómo se va a llevar esta transición política hacia la democracia y esperemos que todo salga bien para nosotros. Y bueno, nada, agradecerte obviamente por tu tiempo y el espacio para poder hablar de estos temas tan sensibles para nosotros los venezolanos y sobre todo para la gente que está en Venezuela, pues que sabemos que no tienen la oportunidad para poder expresarse y para poder tocar estos temas tan sensibles porque atentan contra su seguridad personal. Entonces te agradezco, muchas gracias, ¿sabes? Nada, a ti, Osvaldo. Juan Carlos. Pues aparte de subrayar las palabras dichas por el aquí presente Osvaldo, decir que algunos tratan de explicar esto en semejanza de la transición española. Y evidentemente, a quien hace un hombre de paja, una falacia respecto de dibujar una transición española a su gusto y hablar de esa transición y no de la real, evidentemente la transición, como dice habitualmente Iñán de Cañas Sagasti, cuando la democracia llegó no fue porque el gallo la hubiera anunciado, sino porque, como el sol, cada mañana acaba llegando, de una u otra manera. Esto lo digo porque a veces se establece la idea de que la transición se hicieron por élites. Por eso se habla del papel de Juan Carlos, el papel de Adolfo Suárez, el papel de Torcuato Fernández Miranda, el papel de Abril Martorell, el papel de Felipe González, de Alfonso Guerra. Vale, bien, tuvieron su papel. Pero la gente en la calle marchando, en manifestaciones, teniendo una ciclostil, haciendo sus copias, distribuyéndolas, eso fue importante. Y sin esa gente, no hubo transición. Si no hubiera habido esa gente, no hubiera habido democracia. Por eso, recomiendo a todas las personas venezolanas, por muy humildes que puedan ser, por muy pequeño que pueda creer que es su papel, todas y cada una acabarán sumando para que este régimen desaparezca y que haya otro régimen, y en ese régimen puedan aportar desde su ciudadanía venezolana. Por tanto, mi mensaje es ese. Todos los venezolanos, este es vuestro momento.
esta es vuestra transición, este es vuestro papel y no hay sino una conjunción de actores. Y ninguno es más pequeño que otro. Todos son válidos. Y si falta uno, la cosa no sale igual. Por tanto, todos a hacer lo que podáis, porque lo importante es la suma. Y la suma siempre es más que los individuos cogidos individualmente. Por eso, solemos recordar, como cita el nombre del himno, Gloria al bravo pueblo. Efectivamente. Y bien, finalizamos el directo de hoy. Por supuesto, gracias, Vicente, que también te tengo aquí al pie del cañón y se agradece mucho, porque hoy ha sido un directo que ha visto la gente, pero estás también cuando no tengo tantas visitas y eso se agradece, ¿no? Entonces, agradecido Vicente, agradecidos a Kroll, a Sonia, a todas las personas que habéis estado aquí, por supuesto a ti, Juan Carlos, a ti, Osvaldo. Decir que mañana a las 9 vuelvo a tener directo venezolano, repito y reitero, hasta que se decrete la libertad de todos los presos políticos. Eso se lo decía hoy a Juan Carlos. Si tengo que estar 6 meses todos los días aquí, voy a estar 6 meses. Hasta el día que se decrete la libertad para todos los presos políticos. Entonces, ahí estamos, mañana a las 9. Gloria al bravo pueblo, buenas noches. Excelente, Tito.